Tiempo de otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Y es que con el desmoronamiento del PRI, la desbandada del PRI, en las últimas horas, sobre todo, han surgido personajes con cola larga y otros lo que les sigue. Por ejemplo, déjeme iniciar presentándole esta declaración del hoy ex senador del PRI, ahora senador de un grupo de congruentes, Miguel Ángel Osorio Chong, que despotrica al renunciar al Partido Revolucionario Institucional contra Alito Moreno. Está extraviado, ausente, perdió la ruta y con una dirigencia soberbia que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse totalmente de la militancia y de la sociedad. Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo desvió a nuestro gran instituto político. Miró solo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo. Destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos, como nunca en la historia, y aduciendo tiempos de pandemia, increíblemente llevó a cabo una reunión por Zoom del Consejo Político, en la que reunió al debate de las ideas a fin de evitar la participación de quienes no estaban de acuerdo en ella, y modificó en esa asamblea todo para hacerse del partido. Hizo trampa, como es su costumbre, y engañó incluso a quienes calificaron esa asamblea, sí, a los órganos electorales. No conforme, inició con amenazas y agresiones cambios en los comités directivos estatales y municipales con el único objetivo de poner a sus incondicionales. Aduciendo a diferentes pretextos, evitó que se realizaran elecciones democráticas, como sucedió cuando él fue elegido como dirigente. A quienes se opusieron, los expulsó. Ex secretario de Gobernación en tiempos de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también hasta hace poco fue coordinador de los senadores del PRI. Y si usted pensaba que íbamos a hablar de Alito Moreno, está perfectamente equivocado. Hay que hablar de Miguel Ángel Osorio Chong, el Chino Chong, como lo conocen las redes sociales, porque pues podría o no tener razón al hablar de un Alito Moreno tramposo, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se confunda. Miguel Ángel Osorio Chong también tiene cola que le pisen, y una muy larga. Y en este momento de traiciones y separaciones, hay que hablar precisamente de estos personajes. Y para eso se encuentra con nosotros en nuestros estudios el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Como bien dices, Miguel Ángel Osorio Chong, el otrora hombre poderoso, junto con Luis Videgaray, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el que se encargaba de toda la política interna, que había concentrado un enorme poder porque tenía bajo su control los órganos de inteligencia, como era el CISEN, tenía bajo su control la Secretaría de Seguridad Pública, tenía bajo su mira y su control la propia Procuraduría General de la República, en donde estaba otro colega suyo, Jesús Murillo Caram, paisano, hidalguense. Pero Miguel Ángel Osorio Chong, Vicente, en 2024, es decir, el próximo año, deja de tener fuero. ¿Y qué significa esto? Que está en peligro. Que los expedientes que mantiene abiertos la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributario, el SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, van a echarse a andar toda esta maquinaria porque hay un desvío de recursos públicos brutal, de miles de millones de pesos. Ya nos habíamos sorprendido con Genaro García Luna, esta denuncia que tiene en la Corte de Miami por algo así como 12,000, 13,000 millones de pesos que había obtenido las empresas de García Luna de varias dependencias de gobierno en el sexenio pasado. Una de esas dependencias es la Secretaría de Gobernación, cuando al frente de esta estaba precisamente Miguel Ángel Osorio Chong.
Pero no es lo único que tiene Osorio Chong, que también va a tener que rendir cuentas de esto. A ver, antes de que entremos a la lista de expedientes, y ustedes le han dado seguimiento al caso Osorio Chong en los últimos años en la revista Contralínea, hay que decir que esto no se trata de una defensa de Alito Moreno, que ya tiene suficiente material, uno, para señalarlo, porque el pez por la boca muere. Él mismo se ha echado la soga al cuello y ha sido exhibido por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Ni tampoco es una persecución en algún sentido sobre Miguel Ángel Osorio Chong, pero llama la atención que hable como si tuviera autoridad moral Osorio Chong. Como si él la tuviera. Sí, de trampas y de todo. El otro tampoco la tiene. No. Y muchos de los que se van tampoco las tienen. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo te comentaba que al ver la imagen de todos estos que aspiran a la presidencia de la República, me preguntaba cuántos años de impunidad y de prisión hay ahí en estas imágenes, Vicente. Es que es impresionante la trayectoria, porque ahora Osorio Chong habla de su trayectoria política y de su honestidad, de su transparencia. Y es hoy en día la figura más importante de uno de los grupos políticos priistas de abolengo, de dinastía, de poder, como el Grupo Hidalgo, con un Murillo Karam preso, y por eso te digo que Osorio Chong toma esa relevancia, y por eso es importante poner las cosas sobre la mesa como lo vamos a hacer, Miguel. Exactamente. Hasta hace 5 años, Osorio Chong era uno de los hombres más poderosos políticamente en este país. Manejaba los destinos del PRI, manejaba la Secretaría de Gobernación y, bueno, asignaba contratos a diestra y siniestra con el dinero público. Ya comentamos que está este escándalo del juicio en Miami, que va a iniciar próximamente, por este desvío de recursos públicos que está pidiendo el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas, la devolución de 12,000, 13,000 millones de pesos por contratos que asignaron, entre otras dependencias, la Secretaría de Gobernación, cuando Miguel Ángel Osorio Chong precisamente era el titular. Pero hay otros datos. Está, por ejemplo, el uso de empresas factureras en ese mismo periodo, del año 2012 al 2017, que Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, en donde están involucradas Inés Gómez Montt, sobrina de Fernando Gómez Montt, también secretario de Gobernación, con Felipe Calderón, precisamente. Está involucrada y está prófuga de la justicia por el uso de empresas factureras para sacar dinero público. Ella y su esposo, el abogado, ¿no? De la Secretaría de Gobernación, precisamente. Y ahí hablamos de algo así como 3,000 millones de pesos también. Vamos sumando, ¿no? Vamos sumando. Vamos sumando. Hay otro dato que tiene que ver con la publicidad, Vicente. ¿A medios? La publicidad a medios de comunicación. En el periodo en donde Osorio Chong era el titular de Gobernación, hubo un sobreejercicio de unos 3,000 millones de pesos también, en donde se asignó publicidad de varias dependencias autorizado por Gobernación, que era la encargada, la subsecretaría de medios, la Dirección General de Medios también, de Gobernación, autorizaba la asignación de publicidad sin tener el dinero, el presupuesto suficiente. Y eso hubo una investigación, una auditoría de precisamente la Auditoría Superior de la Federación, este órgano de vigilancia y control del Congreso de la Unión, que descubrió todas estas irregularidades y por la cual, por cierto, estaba preso, no sé si todavía siga preso, Carlos Olmos, quien fue titular de Salud, pero esto se presentó en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias más. Y ahí está la investigación, no se ha cerrado. Está la investigación que hoy quiero hacer mención de ella porque me parece que es muy relevante. Con el nombre de Seguridad Nacional, con este mote utilizado en gobiernos panistas y priistas, se asignaban contratos de manera directa, contratos que no se cumplían, de bienes y servicios, de equipamiento, de los softwares de espionaje, de armas, compra de vehículos, de muchas cosas en el sexenio pasado y en otros sexenios, pero vamos al sexenio pasado, que es el que nos interesa. Me habías dicho que en esto de la seguridad nacional
sin licitación, directos, y además al costo o al precio básicamente que ellos querían. Sí, porque eran contratos que no eran auditados, no eran vigilados, era a discreción de los que manejaban la Secretaría de Gobernación. Y bueno, el titular era Miguel Ángel Osorio Chong. Y entonces estamos hablando de un monto que tenemos nosotros las pruebas, los documentos, Vicente, de más de 6,000 millones de pesos, asignados mediante contratos de seguridad nacional. Tenemos el nombre de las empresas, tenemos cada contrato que se hizo, tenemos las pruebas y tenemos sobre todo, Vicente, un documento interno que se hizo en el último año de la administración de Peña Nieto, que lo hizo la propia Secretaría de Gobernación, en donde intervino el órgano interno de control, el área jurídica de Gobernación, y determinaron que todo eso que se había hecho había sido ilegal, que se había hecho mal. Ellos mismos reconociendo todo esto. ¿Para qué? Como para prevenir, advertir o simplemente que se ocultaran toda esa información. Yo te preguntaba si estos eran los contratos de García Luna y me decías tú, no, esto es aparte. Esa parte, Vicente. Acá hay contratos de los cuales vamos a hablar hoy, pero hay contratos, por ejemplo, para la empresa que corta el pasto en los jardines de la dependencia, contratos de alimentos, contratos de viajes, una agencia de viajes, contratos desde esos casos de limpiaventanas, contratos del aseo, y todos asignados por seguridad nacional. ¿Cómo esos contratos se asignan por seguridad nacional cuando es muy clara la reglamentación, de la cual vamos a hablar también, de bajo qué rubro solamente puede utilizarse el término de seguridad nacional y no para este tipo de servicios? O sea, es un desfalco, es un descaro total lo que se hacía en ese momento. Comentamos, creo que en algún momento, en tu espacio, de cómo cuando entre el nuevo gobierno, el gobierno de López Obrador, en la Secretaría de Gobernación, descubren una caja fuerte. Abren la caja fuerte y estaban sobres ya violentados, vulnerados, lacrados, pero con la leyenda de cuánto dinero había en cada sobre, o hubo en cada sobre, y se lo llevaron. Era para el pago de informantes, era para el pago de viáticos, pero no había comprobante alguno de todo ese dinero. Qué descuidados de dejar los sobres, ¿no? Dejaron los sobres, o sea que les dio tiempo. O descuidados o descaros, o descarados. O cinismo, o alguien más perverso dijo, para que vean lo que nos llevamos. Dinero en efectivo, Vicente. Y entonces no había forma de probar en qué se había gastado ese dinero, porque supuestamente el pago de informantes, el pago de viáticos a lugares X, donde iban a investigar al crimen organizado supuestamente, y ahí se sacaba el dinero para urgencias, pero hablamos de miles de millones. Entonces es impresionante. Hay un dato que tú, con el que inicias esta conversación, Miguel, que es relevante para la audiencia de Sin Censura, que se esté preguntando si era tan perverso o es tan perverso este personaje, ¿por qué no le han echado el guante? Bueno, porque tiene fuero. Y sería un escándalo. Pues sí. No lo puedes detener. Y es muy fácil que bajo estas circunstancias griten lo mismo que han gritado otros. Perseguidos políticos. Perseguido político, exacto. Sí, vamos a ver qué pasa, Vicente, porque él en este momento ya se queda como un senador sin partido. O sea, lo que le llaman senadores independientes. Él y el grupo con el que salió, creo que son 3, 4 senadores. ¿Qué van a hacer estos senadores? Porque se les acaba el fuero el próximo año. Con la actual administración también termina esta legislatura y ellos pierden el fuero. O se alían a un partido político que los coloque en una posición de que puedan volver a tener fuero, ya sea, pues no puede ser en la Cámara de Senadores, tendría que ser en la Cámara de Diputados. O lo que sí estoy seguro, que estos expedientes van a tener el curso legal que se necesita. Es decir, serían consignados ya a juzgados federales para que libren órdenes de aprehensión contra varios de los que van a terminar o termina su fuero. Y en este caso está Miguel Ángel Osorio, que hay que decir, él no firmaba, claro, de manera directa, Vicente, pero ya hay varios detenidos por todas estas ilicitudes. De hecho, una de ellas es la famosa Frida,
que era una de las operadoras principales de Osorio Chong desde que fue gobernador en Hidalgo, y también en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad Pública. Ella está prófuga de la justicia. Fíjate que estoy leyendo lo que escribes y dice, si me permites, Sí, para por entrar en supuesto. materia, en una revisión sobre los contratos asignados de manera directa por gobernación a empresas privadas, personas físicas y asociaciones civiles bajo el concepto de seguridad nacional, el daño patrimonial al gasto público rebasa los 6,000 millones de pesos. Documentos clasificados como confidenciales y de los cuales se obtuvieron copias consideran indebido y violatorio de la ley utilizar dicho concepto de seguridad nacional para disponer de miles de millones de pesos de dinero público de manera subrepticia y corrupta. Algunas de las empresas privadas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos contratos son Comtelsat, DGRM Health, Telmex, Matra Communicating de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, Kinmar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Proayuda a la Mujer, Reis Cooperadora de Servicios, Agel Ingeniería, KE Fibertech, Viajes Premier y RCU Sistemas. Entre las adquisiciones hechas bajo el supuesto de seguridad nacional, insistimos, en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, están compra de alimentos para empleados de gobernación y personas externas, viajes en avión para servidores públicos y migrantes, servicios de jardinería, aseo y limpieza. ¿Y eso por qué seguridad nacional? Servicio integral de voz, datos y video, diagnósticos para centros federales de readaptación social, servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet, plataformas electrónicas, protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles, apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico, fumigación y control de plagas, limpieza de inmuebles y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. No, pues está cabrón. O sea, está muy pesado. Esto violaron la ley que aquí está, si tú le sigues leyendo, la fracción cuarta del artículo 41 de la ley de que tiene que ver con la seguridad nacional, señala y precisa los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada o su contratación mediante licitación pública que ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley. Es decir, todo esto que mencionaste, nada encaja en materia de seguridad nacional. Y esto, además de que esto dice la ley, Vicente, ¿quién dice esto? ¿De dónde sale esta información? Documentos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General Adjunta Penal y Civil y del órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Función Pública. Con la presunción, de acuerdo con estos documentos que nosotros tenemos, de que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron del erario nacional bienes y servicios a precios elevados, supuestamente a cambio de comisiones y sobornos. Es decir, la misma dependencia en el mismo sexenio de Peña Nieto elaboran un documento que cuestiona este gasto monumental de más de 6,000 millones de pesos. Están las pruebas, ellos mismos lo hicieron. Ellos mismos están diciendo, hicimos todo mal. No hay forma de que puedan justificarse si es un documento de ellos. Mi pregunta es si este documento está en poder de las autoridades actualmente. Porque este documento se hizo en el sexenio pasado. ¿Lo desaparecieron o no? Nosotros lo tenemos, Vicente. Oye, maestro, de hecho tomas como ejemplo, el primer ejemplo, un contrato plurianual con esta empresa. Tú me ayudarás a dar contexto con Telsat, si recuerdo bien.
en las compras por seguridad nacional, según el criterio discrecional que funcionarios de la anterior administración, o sea, la de Peña Nieto, aplicaron para beneficiar a empresas privadas amigas y sin que algún órgano de control del Estado vigilara el proceso y su cumplimiento, destacan los siguientes contratos. Y mencionaba que este es el primer ejemplo. Contrato plurianual 2017-2020 por 539,997,478 pesos con 41 centavos del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, y das el número, para que le proporcionaran un servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales de prevención y readaptación social. De acuerdo con las autoridades investigadoras, este debió asignarse mediante licitación pública nacional. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, bajo la tutela de Miguel Ángel Osorio Chong, violentó la ley al adjudicarlo de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional establecido en el artículo 41, fracción cuarta de las reglas, estas leyes para la seguridad nacional. La empresa privada beneficiada con dicho contrato fue Comtelsat SADCB, y los montos anuales asignados son 2017, 134,999,000 pesos. 2018, 179,999,000 pesos. 2019, 179,999,000 pesos. Y 2020, 44,999,000 pesos. Recuérdanos, ¿por qué es tan relevante, tú que tienes mejor memoria que yo, Comtelsat, Miguel? Comtelsat, el dueño de Comtelsat, que también lo comentamos en algún momento en tu espacio informativo, Vicente, el dueño es Manuel Arroyo, el actual dueño, o que aparece como accionista principal del periódico El Financiero y de estas empresas de comunicación, que le vendía servicios al gobierno y también tenía intervención en reclusorios. Y no es esta misma empresa de Manuel Arroyo que tuvo negocios con García Luna, que aparece en el organigrama con García Luna vinculada en negocios, porque se daban contratos en la época de Felipe Calderón, pero también en la época de Peña Nieto. No cambió, no se modificó, al contrario, se incrementaron los contratos, los negocios, que a todas luces son irregulares. Esto que leías, Vicente, de que era algo violatorio a las leyes en la materia, no lo decimos nosotros por lo que dice el artículo, lo dice la propia Secretaría de Gobernación en este informe que elaboraron, en donde califican ellos mismos o advierten, debo de pensar que fue por ese motivo, como riesgo alto y riesgo intermedio la asignación de estos contratos. Es decir, elaboran un documento, hicieron como una especie de revisión. Revisen los contratos porque esto se va a acabar. Y si te das cuenta, este contrato que estabas leyendo, ¿ya viste de qué año son? Rebasaba el sexenio de Peña Nieto, claro, y le garantizaba a Manuel Arroyo, a Comtelsat, mantener un contrato hasta 2020. Es decir, 2 años, en los primeros 2 años de la actual administración de López Obrador. Sigo leyendo, y eso también es muy interesante, en torno a las formas, al modus operandi de la Secretaría de Gobernación al mando de Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo con los dictámenes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y el órgano interno de control, dicho contrato debió licitarse porque en el mercado hay otras empresas mexicanas que prestan el mismo servicio y se pudo obtener un mejor precio y un ahorro de dinero público, además de que Comtelsat fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2014 y dicha resolución quedó firme en 2016 por solo un periodo de 3 meses. Híjole, yo creo que nos vamos a tirar un clavado a ver la cobertura del Financiero sobre Miguel Ángel Osorio Chong, y solo tal vez porque soy muy mal pensado, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa después de, ¿cuánto fue? 539 millones. Sí, 539,997,478 pesos con 41 centavos en este contrato. Este es uno de los contratos. Pero Comtelsat, Manuel Arroyo tenían más contratos con el gobierno. O sea, no es el único, Vicente. Entonces, sí estamos hablando de cantidades millonarias, ¿no? Que por órdenes de Osorio Chong, su personal le autorizaba a muchas empresas privadas, de manera directa, sin licitar, como aquí lo dice, esto que estabas leyendo es lo que dice el documento de ellos, que se tenía que haber licitado esto, porque esto es violatorio a las leyes. Ellos mismos reconocen
esta violación que hay. Por eso yo digo que ahora que Osorio Chong pierda el fuero, y si no es colocado por algún otro partido político en las listas plurinominales para el Congreso, pues van a tener problemas, una vez que no tengan fuero, problemas con la autoridad, no solamente judicial, de la Fiscalía y de los jueces federales, sino también administrativos, porque esto es un mal manejo del dinero público. También pueden ser inhabilitados del servicio público. En fin, por eso me sorprende en este momento esta cobertura mediática que tiene Osorio, porque te das cuenta, ha aparecido en todas las cadenas de televisión, en toda la prensa escrita. Y pareciera que no tiene esta historia detrás. Está pasando con muchas entrevistas. Pero ¿por qué no se pregunta todo esto, Vicente? Sería bueno que tú pudieras entrevistar a Miguel Ángel Osorio, a ver si acepta. Yo ya lo intenté, Vicente. ¿Ah, sí? Yo lo intenté, les dije lo que teníamos nosotros, hablamos de este tema, y no quisieron dar la entrevista, y nos mandaron un escrito de parte de Osorio Chong. Y dice el escrito, una carta, pues, que nosotros en su momento publicamos también, que es digamos, el derecho de réplica que tienen ellos. Relativo a las contrataciones que realizó la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad nacional por adjudicación directa, se considera relevante precisar lo siguiente, dice el equipo de Osorio Chong. Estas contrataciones fueron realizadas en apego a los lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y documentos normativos. Como acabamos de ver en el mismo documento, un documento de ellos mismos dice que no, que violaron esta ley. Ellos mismos, Vicente. Estas contrataciones, dichos contratos, dicen ellos, han sido revisados por las instancias fiscalizadoras, el órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, dando como resultado la aprobación de las cuentas públicas. Lo que es falso, ¿no? Lo que es falso, porque es precisamente el órgano interno de control el que firma este documento diciendo que se estaba violentando toda la ley en la materia de asignación de contratos. Dicen otra vez el equipo de Osorio Chong, estos contratos fueron cargados conforme a su normatividad al portal de transparencia de la Secretaría de Gobernación. No está esto, Vicente. No está. ¿En serio? Ya lo buscamos nosotros. Las adjudicaciones están justificadas, dice, en el ámbito de seguridad nacional en virtud de la naturaleza propia de la necesidad y de la protección de datos de personas, así como de direcciones en instalaciones estratégicas. Tú acabas de leer, Vicente, cómo se asignaron contratos para la compra de alimentos, para la jardinería, para el aseo, para fumigar, y esto era, según ellos, materia de seguridad nacional. En todos los casos, dicen ellos, las contrataciones se fundamentaron en el artículo 41, fracción cuarta de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su caso pueden exceptuar y facultar su adjudicación. Aquí ya están hablando de por qué lo hicieron de manera directa, según ellos amparados en dicha ley, pues el documento que ellos hicieron, los órganos de control y vigilancia, tanto del área jurídica como del órgano interno de control, dicen que no, que todo lo hicieron mal, y le ponen y lo subrayan constantemente. Esto es de riesgo alto y de riesgo intermedio. ¿Riesgo de qué? Pues de que pueden ser acusados penalmente del desvío de recursos públicos, Vicente, y una mala administración del dinero público. Dicen ellos, incluso la naturaleza de estos contratos y sus objetivos llegan en forma inherente la causal total de confidencialidad. Por fin, ¿son confidenciales o son públicos? Por lo tanto, no se pueden revelar datos para no incurrir en violaciones legales que solo una autoridad judicial puede determinar. Se contradice con lo que dicen anteriormente, claro, diciendo que son contratos abiertos en el portal de transparencia. Mentira, no están ahí y sí fueron asignados de manera directa. Esto es todo lo que contestan a todo esto que estamos dando a conocer hoy. Bueno, y más allá de lo que responden, hay que recordar que ustedes ya en 2020 habían dado cuenta de un puñado de cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong que tenían órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Mencionabas el caso de esta persona, Frida Martínez Zamora, pero en realidad se habla de hasta 19 del círculo cercano de Miguel Ángel Osorio Chong.
La Fiscalía General de la República presentó un escrito ante un juez de control y la fecha es 8 de agosto de 2020, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que le solicita girar órdenes de aprehensión contra gran parte del círculo cercano del priista Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado, incluidos Jesús Horta Martínez y Frida Martínez Zamora. Entre los 19 exfuncionarios que se encuentran imputados por la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y quienes formaron parte del equipo del priista en diferentes momentos, bueno, hoy expriista, son Horta Martínez, Frida Martínez Zamora, Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rojas, Osvaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavés, Edgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinosa, José Manuel Correa Flores, María Eldi Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez. Y nada más para seguir escuchando tus comentarios, decir que la cercanía de Osorio Chong con Horta Martínez se remonta al sexenio pasado, cuando el segundo se desempeñó como director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y como secretario general en la Administración de Recursos de la Policía Federal. Policía Federal, contratos con empresas relacionadas a García Luna, me suena que todos están sumamente vinculados, tejidos, ¿no? Pero además, si te das cuenta, estamos hablando de panistas y priistas entrelazados. Son, como ha dicho el presidente, Vicente, son exactamente lo mismo. Cuando se trata de desviar dinero público, no les importa de qué partido son, ellos entregan contratos, no cumplen con los contratos, violentan la normatividad, le ponen sobreprecios, hay bienes y servicios que no tienen justificación, no hay comprobantes de que se hicieron, no hay nada que pruebe que se llevó a cabo ese bien o ese servicio, o que se compraron productos ya sean tecnológicos, no hay pruebas de ello. Debo admitir que, conociendo la historia de apuñalamientos, traiciones en el PRI, al interior del PRI, entre amigos, no se haya hablado esto antes, o se haya sacado entre priistas esto. ¿Y por qué no los medios tradicionales en estas entrevistas? Porque Osorio está en una pasarela en este momento, por eso traemos esto a cuento. Yo creo que es importante. ¿Por qué no le han preguntado todos estos irregularidades y expedientes que siguen abiertos? Siguen abiertos, Vicente. No yo tengo una posible respuesta, porque soy muy mal pensado. Soy más mal pensado que tú, Miguel Vadillo. Porque también decías que había miles de millones de pesos en contratos de publicidad a medios en los que había metido la mano la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, autorizando esto por encima del presupuesto aprobado para ese rubro. O sea, que no se nos olvide que se gastaron miles de millones. Hasta lo de la abuelita en medios de comunicación en el sexenio pasado. Además de los 10,000 millones, en el caso de Peña Nieto, por ejemplo, eran 10,000 millones de pesos por año. Fueron 60,000, poco más de 60,000 millones en el sexenio. Pero además de ese dinero, hubo sobre ejercicios. O sea, se hicieron contratos más allá de ese propio presupuesto. Y eso muchos lo aprobó. Contratos que no se pudieron pagar, lo aprobaba Gobernación por instrucción de la Presidencia de la República, de Los Pinos. Algunos no se pudieron pagar, sí, ya me acuerdo de eso. Por eso hay denuncias. Los medios que no les pagaron presentaron denuncias penales. Y por eso habían detenido, estuvo preso unos meses. Creo que ya lo liberaron, no estoy seguro, pero sigue el proceso judicial de Carlos Olmos Tomasini, el que era jefe de prensa de salud en el gobierno de Calderón. Ese fue en el gobierno de Calderón. Pero la misma práctica se siguió en el gobierno de Peña Nieto. ¿Y qué sabemos de esos medios beneficiados? Pues ellos dicen, nosotros nos dieron publicidad, nos dieron contratos, lo hicimos y no nos pagaron. Pues ellos dicen, devuélvanme, páguenme el trabajo que ya hicimos, o lo que ya publicitamos. Eran compromisos de los grupos de poder político
en la presidencia con medios de comunicación. ¿Para qué, Vicente? Pues para que hablaran bien de ellos, para que atacaran a la oposición. De ahí que López Obrador vivió 18 años perseguido, acusado, difamado, porque los medios pues estaban con los grupos que estaban en el poder en ese momento, que eran panistas y priistas. Para que sigamos hablando de esto, yo nada más quiero poner sobre la mesa algo que recuerdo, que en su momento nosotros dimos a conocer también aquí en Sin Censura, como medios, como Animal Político, de alguna manera protegieron a personajes como Miguel Ángel Osorio Chong. Nunca me han respondido de Animal Político, o sea, me respondieron sobre el papel que jugaban de verificadores en Facebook para México. Y yo le preguntaba quién verifica al verificador, con el sesgo político y las filias y fobias de los personajes que ahí publican y que ahí dirigen. Pero de lo que nunca me respondieron fue de la supuesta relación de Miguel Ángel Osorio Chong con los dueños de Animal Político, que son empresarios importantes de Hidalgo, y cómo es que no tocaban con el pétalo de una rosa a Miguel Ángel Osorio Chong. Ojalá que esto nos lleve a que Animal Político haga lo propio, la investigación. Digo, si en algún momento se jactaron de la estafa maestra, pues a lo mejor también nos sorprenden con el rastro y la huella de Osorio Chong. No lo verás. Te adelanto que te vas a quedar esperando, Vicente, no lo verás, de ese medio y de muchos medios. Claro. Que fueron beneficiados en ese momento. Esta información, aunque tenemos el documento interno de gobernación, de cualquier modo la solicitamos al gobierno actual, al gobierno de López Obrador. Y es una información que está reservada. ¿Y por qué está reservada? Entendemos este caso porque están en proceso los expedientes abiertos. Entonces, ¿en qué momento se van a echar a andar? No lo sé, pero intuyo que será el próximo año, una vez que Osorio no tenga fuero legislativo. Pregunta, constitucional legislativo. Incluso si se fuera el presidente López Obrador, ¿estarían abiertos los expedientes? Sí, es que en materia de justicia, si los expedientes que están ya en curso, o que están, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, o en la UIF, están en proceso, están en espera de que se presenten más denuncias o de integración, no pueden entregarte documentos que están señalando a personas, a grupos políticos, a dependencias de gobierno, porque no se han consignado y no se ha declarado si es culpable o inocente. O sea, no te lo puede entregar la autoridad. ¿Verdad? Te lo pregunto porque si se va López Obrador, se desmorona aquello de soy perseguido político de López Obrador, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la defensa de muchos de estos personajes, incluyendo a personajes que ya hemos exhibido aquí como Santiago Krill y otros tantos, ¿no? Sí. Que son perseguidos políticos, se dicen perseguidos políticos. Que hablando de Santiago Krill, habrá que volver a él también, porque también está en la pasarela en este momento, que se acaba de registrar hoy, como aspirante de este grupo. Yo me reía cuando lo escuchaba en conferencia de prensa porque medio lloraba y hablaba de principios de y familia, decía yo, del país, de la patria, de la bandera. Principios, y decía yo, caray, lo último que me enteré es que no ha quedado claro las factureras contigo y con tu hijo. Lo último que me enteré es que no ha quedado claro por qué nunca te diste cuenta de García Luna cuando fuiste secretario de Gobernación. Los casinos. Y lo de los casinos. O sea, no, cuentas pendientes hay. Y además él participó en aquella fraude de Isosa, esta empresa privada creada en la Secretaría de Hacienda, en donde Krill participó en su constitución como abogado. Pero en fin, volvamos al tema que nos ocupa, que claro. es Osorio Chong. Entonces, esta información que está reservada y que no entendemos que no le entreguen, sin embargo, el documento que tenemos habla y dice: hay responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas. Era un documento interno que cuando Osorio ya está a punto de dejar la Secretaría de Gobernación porque se convierte en aspirante a la presidencia, un año antes de que terminara el periodo de Peña Nieto, él pues elaboran este documento como para advertencia de cuáles eran los puntos débiles
que estaba dejando en la Secretaría de Gobernación. Y eran todos estos contratos que violentaban la ley, reconocido por ellos mismos. Ahora mandan un escrito diciendo que no, que ellos no violentaron ninguna ley y que estaba permitido por seguridad nacional. Nada más falso que esto. El propio documento que ellos hicieron los desmiente y habla que hasta iban a afectar la imagen pública de la propia Secretaría de Gobernación. ¿Y cómo no? Para las personas que se quedaron picadas con lo de los sobres que encontraron en la caja fuerte, sí. Rescato del 13 de noviembre del 2022. Y esto, Vicente, me lo contó un alto funcionario de la actual administración. Uno de los que fue, abrió la caja fuerte y encontró los sobres. Válgame Dios. Con Osorio Chong se desviaron 2,000 millones en sobres lacrados de gobernación. En los 5 años en los que el priista Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, la dependencia utilizó una caja fuerte en la que guardaba dinero en efectivo y en cheques dentro de sobres lacrados para atender operativos de seguridad nacional y emergencia. Su manejo no solo fue discrecional, sino que permitió un desvío de recursos públicos por más de 2,000 millones de pesos. La denuncia en la Fiscalía General de la República apunta a una de las figuras que ya habíamos mencionado, Frida Martínez Zamora, brazo derecho del ahora legislador y exfuncionaria del CISEN. CISEN, García Luna, espías, también. Válgame y Dios. Aparece en el organigrama también que tenemos de vínculos García Luna, Comtelsat, etcétera, etcétera. Bueno, para las personas que me estaban pensando, se quedaron con dudas y con ganas de más detalles, bueno, pues hoy rescato precisamente lo que publicó la revista Contralínea en el 2022, de esta caja fuerte en donde había dinero y cheques para el gasto operativo de grupos especiales de la policía, dedicados supuestamente a combatir a los cárteles de la droga y para la adquisición de equipo bélico y de telecomunicaciones que les permitiera mantener bajo vigilancia y protección al país. El actual senador de la República y en ese momento coordinador del grupo parlamentario del PRI, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, fue en el sexenio pasado el supersecretario. Eso de los superpolicías, supersecretario, ya me da miedo. Supersecretario encargado de la política interna, responsable de la seguridad nacional y mandamás de las principales operaciones policiales federales. En su oficina se tomaban las decisiones más importantes en materia de seguridad de la nación. Habría también, hablando de Osorio Chong, que mencionar que estuvo en el centro de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la creación, él tuvo que haber estado informado de esto, de la verdad histórica que se construyó con Murillo Karam, alguien cercano a él por ser del grupo Hidalgo, así que Tomás Herón de Lucio, el que se encuentra prófugo en Israel, y bueno, estamos hablando de grupos o la élite, y yo lo pongo en estos términos. Qué bueno que hoy el presidente volvió a hablar de la mafia del poder, porque todo parecería una gran mafia o una gran red. Y hablamos de mafia del poder, no solamente del grupo de Hidalgo, claro, del grupo Atlacomulco, hablamos de los panistas y priistas vinculados en negocios, en corruptelas, en la asignación de contratos públicos, que no importaba de qué partido fueran, la cosa que pudiera ser de asignaciones directas, contratos que no se debieron de entregar, contratos que no se cumplieron, que se pagaban por adelantado, Vicente. ¿Y para qué era? Pues para repartirse el dinero público. Tiene un enorme trabajo la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta el SAT, la Auditoría Superior de la Federación, para investigar todo esto, Vicente, y acusar y señalar a los responsables. A esto hay que sumarle a todo lo que has expuesto, los contratos ya también mencionados con los que se benefició a las empresas de García Luna. Yo pensaba, pues, entendiendo que García Luna fue también superespía de México, ¿qué secretos no les conocerá a todos estos personajes? Todos. Por eso me llama mucho la atención, ya que vamos a hablar de contratos y de beneficiados de García Luna, que la defensa de García Luna esté pidiendo al juez Brian Hogan ampliar el plazo para la sentencia, porque dicen que están recibiendo información, documentación, testimonios que podrían abrir la puerta para un nuevo juicio.
Que tiemble el que tenga que temblar, Miguel. Entonces, imagínate si García Luna se decide hablar, tendría que mencionar a Miguel Ángel Osorio, tendría que mencionar no solamente a los panistas, Calderón y a su gabinete, tendría que mencionar aparte del gabinete de Peña Nieto también. Ahí nos descuidito también a Mancera, pues, a los funcionarios de Mancera. Que también recibió contratos de ahí. Pero esto que mencionas es importante, pero fíjate, tú hablabas de estos sobres lacrados en donde había cheques y dinero en efectivo, algo se calcula que eran por 2,000 millones. Ahora, es lo que se descubrió. ¿Cuánto dinero se manejaba anualmente ahí? Pues eran miles de millones. Bien. Es distinto esta cantidad de miles de millones a los otros de los contratos. Es distinto a lo de García Luna, es distinto a la publicidad, es distinto. O sea, si vas sumando todo eso, Vicente, hablamos de una gran parte del presupuesto federal. No es el mismo dinero. Cada caso tiene su monto que fue mal utilizado, desviado, delitos de peculado, asignaciones que no se debieron de hacer, violaciones a las leyes. O sea, hay todo para que el actual gobierno los pueda llevar a prisión, como estos 20 que ya mencionabas, estos 20 funcionarios, que algunos están prófugos de la justicia, como esta mujer Frida, perdón, y también otros que ya están detenidos y otros que pues, simplemente se evadieron la justicia, ¿no? Pero esto es fascinante, Miguel. Importante sacar los datos y los documentos y las cifras, pero es fascinante tratar de desmenuzar, de analizar cómo funcionó el poder político en el sexenio pasado, que definitivamente es totalmente diferente a este sexenio. Miguel Ángel Osorio Chong hablaba de supersecretario. En efecto, la Secretaría de Gobernación fue una supersecretaría con grandes poderes, pero también estaba Osorio Chong, estaba Luis Videgaray, había otras cabezas en esta medusa que le permitieron a Peña Nieto gobernar o no, dependiendo del análisis que se haga, porque por ahí nos apuramos tantito y Peña Nieto fue el gran parapeto, el gran payasito, y atrás se manejaban los grandes intereses. Él acepta que era el payaso de las cachetadas, ¿no? Pero no solamente del sector empresarial o de los magnates de las empresas transnacionales y mexicanas, también adentro del gabinete. Osorio Chong estamos viendo que hacía lo que quería, pero también lo hacía Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda. Y pues ni más ni menos que Luis Videgaray manejaba el dinero público, manejaba todo el presupuesto, Vicente. Actualmente Luis Videgaray nadie lo menciona. Digo, lo mencionó Emilio Lozoya y de inmediatamente desapareció del radar. O sea, se concentra en otros personajes, pero Luis Videgaray, con su astucia, pues ha desaparecido de toda información. Está como ausente. Porque además ha sido inteligente, no se ha metido en camisa de 11 varas, ¿no? Pues no es que no se haya metido, es que no se le ha encontrado, pero realmente está vinculado. No se podía mover un peso sin que él autorizara. Es decir, él autorizó todo el dinero que Miguel Ángel Osorio utilizó. Y Miguel Ángel Osorio lo despilfarró como quiso. Exactamente. Uf. O sea, hay muchos involucrados en esto y falta parte de la historia, Vicente. A mí me criticaban mucho porque en el sexenio pasado hablaba de Peña Nieto y sus 40 ladrones. Entonces digo, con lo que hoy sabemos, se me hace que no estaba tan perdido. No, 40 solamente en el círculo cercano, ¿no? Pero hay muchos más, Vicente, hay muchos más. ¿Con qué cerramos en esta, pues no sé si llamarle saga, pero sí ustedes le han dado seguimiento en la revista Contralínea? Nosotros hemos hablado de lo poderoso que ha logrado ser este Grupo Hidalgo hoy mermado, hay que decirlo, con Murillo Karam tras las rejas, con un Penchina que no se encuentra por ningún lado. Hay que recordar que Penchina, formando parte de este Grupo Hidalgo, también fue director del Infonavit, si recuerdo bien. Hubo muchos desvíos ahí. Y tenía aquel famoso baño todo lujo y que tenía un super salario, y lo ha mencionado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué cerraríamos por el momento, Miguel? Que fíjate que el agua les está llegando ya al cuello. Y en este momento de ruptura del PRI, en donde a Osorio ya no lo soporta ni dentro del propio partido, y es otro delincuente porque es Alejandro Moreno, otro pillo, no hay la menor duda, es una pelea por el poder que se mantiene ahí, porque lo que buscan
no es ganar la presidencia. Falso todo eso. Panistas y priistas no buscan ganar la presidencia. Lo que están buscando es ganar impunidad. Lo que están buscando es fuero algunos de ellos, fuero legislativo, y lo que están buscando, gritando que ellos son aspirantes a la presidencia para que no los llamen a rendir cuentas ante la justicia, porque lo que van a gritar, Vicente, es que son perseguidos políticos. Recuerdo que eso lo dijiste cuando analizábamos el caso de Santiago Krill. Me dices, esto es parapeto, esto es teatro, es pantalla. Lo que hoy hizo en las pantallas, lo estábamos viendo a la hora de presentar su candidatura, ¿no? Pues qué cosas, porque podría ser este paso que da Miguel Ángel Osorio Chong, el paso que le cueste. Exactamente. El paso en falso, el quedar desprotegido fuera del PRI. Pero es inevitable ya, porque ahora dos pillos están enfrentados y obviamente Alejandro Moreno, controlando al partido, pues expulsa al otro porque quiere Alejandro Moreno convertirse en coordinador de la fracción del PRI en el Senado de la República, y con eso tendría fuero en lo que viene próximamente. Están buscando impunidad. En este momento podemos decir que en esta batalla Alito le gana a Osorio Chong. Así es. Pero me parece que la cola de Alito es muy, muy larga, y yo creo que la justicia lo va a llamar a cuentas también. No creo que la libren, aún así, con todo y fuero, Vicente, porque parte de lo que va a ser el próximo gobierno, que sin duda sería nuevamente Morena, es hacer modificaciones constitucionales. Y si se logra el plan C famoso de López Obrador para el siguiente sexenio, una de las modificaciones es quitarles el fuero constitucional a los legisladores. Y ahí sí que tiemblen. Y ahí sí que tiemblen todos. Así es. O sea, se pone muy interesante. Pues yo le voy a pedir a la audiencia de este espacio libre como el viento, de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, que vayan a visitar el sitio de internet, porque ustedes, insisto, le han dado seguimiento al caso de Osorio Chong. Hay información del 2020, 2022, actual, y todo eso lo pueden leer en www.contralinea.com.mx. Pueden encontrar en Contralínea en Twitter, en Facebook, hasta en TikTok, y obviamente que no se pierdan los programas que están encabezando Miguel ya en plataformas digitales, en redes como YouTube, todos los días, y también una mesa muy interesante. Y una mesa de análisis lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde, Vicente. Muchas gracias. ¿Tu cuenta en Twitter cuál es, Miguel? Vadillo Contra. Vadillo Contra. Así que te busquen. De Contralínea, el maestro Miguel Vadillo. Miguel, nos vemos mañana. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Y pues obviamente, por no dejar, porque me decía Miguel, ¿y qué tal si te da a ti la entrevista que no me quiso dar a mí Miguel Ángel Osorio Chong? Senador, yo sé que no estamos, con mi sarcasmo obviamente, no estamos a la altura de Ciro, de Joaquín, de Pepe Cárdenas, de Adela Micha, de todos estos grandes periodistas de México. Pero si quiere una entrevista sin censura, en la que se hable con la verdad y la gente no se le tire de tapete, aquí están las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, un espacio libre como el viento. Ojalá que el equipo de el todavía senador Miguel Ángel Osorio Chong tome nota, y si hay por ahí algún conocido del senador que quiera ayudarnos, pues que le haga saber de esta invitación para que hable con nosotros sin censura. Una entrevista justa, pero apegada a la verdad. No una oportunidad para que se hagan relaciones públicas y diga usted lo que quiera. Bueno, ahí está la mesa del día de hoy. Continuamos porque hay mucho más aquí en Sin Censura. Recuerde, después de Sin Censura Nocturno, la querida Stephanie Lavalle, y después de Stephanie, Marcelino Gómez Brenes, porque aquí todos somos sin censura.